Hola, nuestros nombres son Yanara Contreras, Antonio Osorio, Génesis Mansur, Tiare Rojas, Carolina Necul, Krishna Mancilla y Joaquina Barrientos. En este video hablaremos sobre la historia de la educación en Chile entre los años 1950 y 1990. En primer lugar, es importante contextualizar lo que ocurría en nuestro país durante ese periodo. La década de 1950 se caracteriza como una época de crisis social, política y económica. La dependencia fiscal y de carácter público de los establecimientos educacionales va aumentando durante todo el siglo XX y en 1960 el 68,3% de los establecimientos del sistema educacional estaba en esas condiciones, siendo el 31,7% particular. Conforme su antigüedad, las universidades van adquiriendo mayor grado de autonomía respecto a la Universidad de Chile, y como instancia de coordinación se crea en 1954 el Consejo de Rectores. En general, hasta pasado el medio siglo, hubo un plan coherente e integral para enfrentar el desarrollo educacional. Se inicia un proceso tendiente a detener la hipertrofia de las profesiones liberales y a equilibrar el rumbo de la educación. También hubo preocupación por la educación de los sectores populares y se creó el Instituto del Inquilino, junto a la creación de varias escuelas rurales y programas de alfabetización, incluida la campaña nacional de alfabetización en el gobierno del presidente Gabriel González Videla. Las entidades a cargo de la educación durante este periodo eran la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, la cual estaba a cargo de la supervisión académica. Características centrales de las políticas educativas. En 1953 se organizó el Ministerio, creándose 4 divisiones específicas: la educación primaria y normal, la educación secundaria, la educación profesional y bibliotecas, y por último, archivos y museos. En ese mismo año, mediante el decreto número 104, que fue promulgado el 3 de junio, se creó la Superintendencia de Educación Pública. Luego, el 1 de octubre de 1964, el decreto número 17.720 creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, más conocida como JUNAE. Avanzando en el tiempo, la ejecución de la llamada Reforma Educacional de 1965 tuvo como principal objetivo acelerar la ampliación de la cobertura escolar, con el propósito de impulsarla y apoyarla, en la cual decidieron concentrar las diversas instancias de perfeccionamiento que existían en esa época. A partir de 1966, se aplicó en los establecimientos de educación pública y educación particular un sistema de educación regular, que comprendía educación parvularia, educación general básica, educación media y educación superior. Luego de esto, el 31 de enero de 1967, nació el CPIP, por la ley número 16.617. Esta institución se concentró en desarrollar actividades de perfeccionamiento para los docentes. La idea era introducir a la mayor cantidad de maestros en los nuevos principios pedagógicos. Además, se pretendía que los profesores de lugares más apartados pudieran efectuar un autoperfeccionamiento con sus propios recursos locales y la asistencia técnica de los profesionales al centro. Para el Ministerio de Educación era una tarea relevante el perfeccionamiento de personal técnico, por lo que se firmaron convenios de asistencia y recursos con diversas instituciones internacionales. En ese centro se efectuaban cursos para preparar expertos en planteamiento de la educación, administradores, supervisores y otros especialistas con participación de alumnos y profesores. Chile se convertía a través del CPIP en uno de los centros educacionales más importantes de la región. Se realizaban a su vez intercambio de expertos, de becarios y de materiales. Posteriormente, el 30 de octubre de 1967, mediante el decreto número 1586, se estableció la descentralización de la educación, reglamentando las funciones de los coordinadores regionales. Más tarde, el 20 de abril de 1970, se promulgó la ley número 17.301, que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles, más conocida como la JUNJI. Luego, el 2 de noviembre de 1973, el Ministerio de Educación anunció la resolución de suspender las actividades docentes en todas las escuelas normales del país y declararlas en reorganización hasta marzo de 1974. Tal como se anunció en 1974, se decretó la disolución de todas las escuelas normales y la incorporación de su profesorado,
estudiantes e instalaciones. Continuando en el tiempo, el 2 de octubre de 1974, bajo el decreto número 954, se establecieron los territorios en los que se dividía el país en el plano educativo y se crearon las secretarías regionales ministeriales por decreto número 575. Seguido de esto, el 2 de mayo de 1980, el DFL número 13.063 del Ministerio de Educación estableció la municipalización de la enseñanza. Lo fundamental de este proceso fue el traspaso de la administración de las escuelas y liceos del Minedu a la comuna en la cual estaban ubicados. También se procedió a entregar la administración de los establecimientos de educación técnico-profesional a corporaciones u organismos privados. Luego, el 10 de marzo de 1990, se publicó en el Diario Oficial de Chile la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que fijó los requisitos mínimos que debería cumplir los niveles de educación básica y media. Asimismo, estableció normas para el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. Por último, el 22 de febrero de 1990, la Ley número 18.956 estructuró el Ministerio de la Educación Pública, que luego pasó a llamarse Ministerio de Educación. Esta fue publicada el 8 de marzo de 1990 en el Diario Oficial, y es en este contexto que se produce el regreso a la democracia en 1990. Rol de la mujer en la educación y mujeres destacadas. Durante este periodo, poco a poco, la mujer comenzó a insertarse en el sistema educativo. Las niñas asistieron a las escuelas, se formaron como maestras y cursaron estudios superiores. La docencia constituyó un importante rubro de inserción laboral. Así, la mujer fue adquiriendo una función preponderante dentro del ámbito educativo. Amanda Labarca nació en 1886 y falleció en 1975. Fue profesora de castellano, egresada del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Más tarde ejerció la docencia en dicha casa de estudios, así como en diversos colegios. Fue también crítica literaria y escritora, preocupándose especialmente del rol de la mujer en la sociedad y tuvo una destacada participación en la lucha por la obtención del voto femenino. Además, fue la primera latinoamericana en ejercer una cátedra universitaria. Gladys del Carmen Marín nace en Curepto el 16 de julio de 1941. Fue una profesora y política chilena, presidenta y secretaria del general del Partido Comunista de Chile. Fue diputada en el periodo de 1965 hasta 1973 y reelegida en dicho año. Se formó como profesora en la Escuela Normal de Preceptores, donde comienza a asistir a las reuniones de la Federación de Estudiantes Normalistas y donde además ingresa en 1958 a las Juventudes Comunistas de Chile, siendo elegida presidenta de la Federación de Estudiantes Normalistas. En 1957 se titula de profesora. En 1997 fue candidata a senadora por la circunscripción séptima Santiago Poniente. En 1998, siendo la secretaria general del Partido Comunista, fue la primera mujer proclamada oficialmente candidata a la presidencia de la República de Chile, resultando derrotada con un 3,19% y saliendo elegido como presidente Ricardo Lagos Escobar. Gladys Marín fallece el domingo 6 de marzo del 2005, a la 1 de la mañana en su casa en la comuna de La Florida. El gobierno de Chile declaró 2 días de duelo oficial. La primera definición de analfabeto en Chile data del censo del año 1920, como toda persona que no sabe leer ni escribir. Hacia 1962 se considera alfabetizada a la persona que posee los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales que le permitan emprender aquellas actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo y comunidad, y que posee un dominio suficiente de la lectura, escritura y aritmética, como para seguir utilizando los conocimientos adquiridos al servicio de su propio desarrollo y el de la comunidad. En términos cuantitativos,
El nivel de alfabetización eficaz puede ser comparado con el dominio de la lectura, escritura y aritmética, que se logra después de un determinado número de años de enseñanza primaria o elemental. Actualmente, el analfabetismo en Chile se mide sobre la población de 15 años o más. Tomando como punto de partida el año 1982, se observa que la tasa de analfabetismo ha disminuido desde un 8,9% a un 3,4% según la medición más reciente. Estos índices son relativamente bajos en comparación con el promedio a nivel global, 14,7% al año 2010 según el Banco Mundial. Los presidentes de este periodo hicieron los siguientes aportes. Gabriel González Videla fue presidente de la República entre el 3 de noviembre de 1946 y el 3 de noviembre de 1952. Durante su mandato, el ejército tomó la resolución de incorporar en el presente año a 5.000 conscriptos analfabetos, los cuales fueron alfabetizados en los mismos cuarteles por oficiales y suboficiales. En su mandato, además, se crearon 1.814 nuevas plazas de maestros. Consecuencia de esto fue el aumento de matrículas de nuevos alumnos en relación con el año anterior. Jorge Alessandri Rodríguez fue presidente de la República entre el 3 de noviembre de 1558 y el 3 de noviembre de 1964. La comisión inicia sus labores en 1962, orientándose en 3 direcciones. En primer lugar, en los estudios de nuevas estructuras del sistema escolar que remedien las deficiencias y facilite la expansión y el mejoramiento de los servicios educativos. En segundo lugar, en los estudios de nuevas estructuras para la descentralización administrativa. Y por último, el plan de mejoramiento y extensión de los servicios escolares. Además, se realizan una serie de investigaciones, estudios de informes, de las cuales se destaca el proyecto de ley que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y el Plan Nacional de Edificios Escolares. En 1964, Chile tenía una población de 8 millones de habitantes y 1 millón de ellos eran analfabetos. En ese contexto, nació JUNAEP, con la misión de cambiar la realidad existente y asegurar la permanencia en el sistema escolar de miles de niños, niñas y jóvenes más vulnerables del país. En octubre de ese mismo año se promulgó la Ley 15.720, que dio vida a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEP. Desde esa fecha, la institución ha consolidado una red nacional de apoyo al estudiante, cuyo objetivo es brindar igualdad de oportunidades a los estudiantes que más lo necesitan, a través de una amplia gama de programas de apoyo, productos y becas. Eduardo Frei Montalva fue presidente de la República entre el 3 de noviembre de 1964 y el 3 de noviembre de 1970. En su mandato, se crearon los Centros de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas al Servicio de Bienestar del Magisterio. La reforma de 1965, realizada en el gobierno de Eduardo Frei, tuvo como base un informe llamado Bases Generales para el Planteamiento de la Educación Chilena, elaborado en la presencia de Jorge Alessandri. Sus resultados fueron desoladores, ya que en su mayoría solo cursaban 1 o 2 años de colegio, por lo que llegaban a adultos como analfabetos. Dentro de las razones de la deserción escolar se encontraban el uso de técnicas pedagógicas ineficientes, escasez y poca calificación de docentes y las precarias condiciones de la vida de la población. 4 años después se inicia la reforma liderada por Juan Gómez Milla, quien pretendió reducir la deserción escolar. Esta reforma introdujo diferentes niveles en la educación parvularia, primaria y media, además del ciclo común y el medio diferenciado, y por último con el ingreso del estudiante a la educación superior. El nivel parvulario era voluntario, orientando al desarrollo integral de la personalidad del niño y a su adaptación al medio natural y social. El ciclo primario o de educación básica era obligatorio y gratuito, con duración de 8 años, mientras que en la educación media tenía 4 años con 2 modalidades diferentes, humanista científica y técnico profesional. Salvador Allende Gossens fue presidente entre el 3 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973.
Durante su gobierno, Allende se enfocó en medidas que garantizaran la libertad, igualdad, solidaridad y accesibilidad de los campesinos y obreros a la educación. Algunas de las medidas tomadas por el gobierno en el ámbito de educación fueron las siguientes: contar con matrícula gratis para todos los niños de enseñanza básica, el mejoramiento de la alimentación para el niño, que les den desayuno y almuerzo, leche para todos los niños de Chile, medio litro de leche diaria como ración, verdaderas vacaciones para todos los estudiantes, becas para los estudiantes de la enseñanza básica, media y superior, educación física y turismo popular, fomentó la educación física por medio de canchas deportivas, la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura. La educación durante estos años tenía como meta que cada individuo desarrolle sus capacidades. Su objetivo consistió en ofrecer una igualdad de oportunidades en la incorporación y permanencia en el sistema escolar, tanto como niños, jóvenes y adultos. Se analizaron las políticas de educación y sus fallas a nivel nacional con el fin de mejorarlas de un connotado proyecto denominado Proyecto Escuela Nacional Unificada. Para los trabajadores de la educación, este gobierno propuso una jornada de trabajo de 36 horas, de las cuales 24 o 26 tenían que estar dedicadas a la realización de clases al interior del aula y las restantes 10 o 12 horas debían estar destinadas a otras labores. Augusto Pinochet Ugarte fue presidente entre el 17 de diciembre de 1974 y el 11 de marzo de 1990. Durante su régimen militar, la municipalización de la enseñanza es un término general. Esta medida se llevó a cabo en 1981 como un proceso de descentralización de la administración educacional que hasta esa época correspondía directamente al Ministerio de Educación. Durante el gobierno militar de Augusto Pinochet se llevaron a cabo políticas liberales en el ámbito educacional que significaron el desmantelamiento del Estado docente y la descentralización de la educación. En marzo de 1990, el Ministerio de Educación Pública fue reorganizado y pasó a llamarse Ministerio de Educación a secas. Otros aspectos a destacar dentro de este periodo son: en primera instancia, el 4 de septiembre de 1925, las mujeres votaron por primera vez en elecciones presidenciales. En segunda instancia, el 22 de mayo de 1960, un terremoto grado 9.5 en la escala de Richter afecta a las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno, Yanquihue y Chiloé. En tercera instancia, el 11 de septiembre, algunos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas terminaron con el mandato de Salvador Allende, dando espacio para que el general de ejército Augusto Pinochet asuma el poder en nombre de la nueva Junta de Gobierno, manteniéndose ahí por 17 años. En cuarta instancia, el 30 de diciembre de 1980, el decreto de la Ley número 1 permite la creación de establecimientos de educación superior privados. Y por último, en 1988 se convoca a un plebiscito para decidir si Augusto Pinochet continúa su mandato por 8 años más. El 5 de octubre de este mismo año gana el no, con un 54.7% de los votos. Esperamos que en este video hayan aprendido mucho. Gracias por su atención.